Saludos, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a ofrecer a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial, y lo hacemos a nivel general mediante nuestros servicios de educación jurídica y a nivel específico mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos, donde aclaramos cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes frente a la manera de cumplirse con el derecho o para aclarar si existe un incumplimiento del derecho y la forma de manejar de una manera válida ello en relación con cada asunto jurídico que nos presente cada cliente y se vincule con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Y por ende nuestro conocimiento es mundial porque es universal y por esa razón nuestros clientes pueden ubicarse en cualquier parte del mundo. Y hoy aclararé si el derecho y propiamente el cumplimiento del derecho es una complicación, una complejidad innecesaria, es decir, es algo negativo, algo malo, algo inefectivo, algo culpable, es un error, es algo infundado frente a la inteligencia artificial. Y es que el derecho es el deber ser jurídico, es decir, el conjunto de condiciones y propiamente el todo de la condición de la existencia del bien en relación con la humanidad, es decir, es mediante lo cual se definen y propiamente se aclaran y en definitiva se indica la forma de los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes, es decir, las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el bien en relación con la humanidad. Y por eso el derecho, el todo de lo definido en el derecho, es decir, los derechos y deberes, aplican, es decir, el derecho aplica a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de cada ambiente donde existan y por ende apliquen y por ende deban aplicarse los derechos y deberes al ser un ambiente relacionado con la forma de los derechos y deberes, con la forma de la existencia y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso los seres humanos, al ser quienes tienen derechos y deberes, al ser los únicos quienes tienen, al ser el único ser que tienen, a ser los únicos quienes tienen derechos y deberes, son quienes deben aplicarlos y cuando los aplican, según como a cada quien le apliquen, es decir, según como cada quien los deba aplicar, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica, existe el bien, bienestar, es decir, validez jurídica. Y por eso cuando en una relación jurídica existe inteligencia artificial y existe el cumplimiento del derecho, se aplica lo definido en el derecho, es decir, el cumplimiento del todo de lo definido en el derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, existe el bien, bienestar, validez jurídica, a la medida de cómo existe la relación jurídica y por ende existe la inteligencia artificial buena, válida, a la medida de cómo exista la inteligencia artificial, según cómo exista, es decir, a la medida de cómo exista la relación jurídica, a la medida de la relación jurídica involucrada, a la medida de la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y por eso el derecho es algo bueno y es algo necesario, y por ende no es una complejización innecesaria, y propiamente una complejidad innecesaria, una complicación sin fundamento. Por el contrario, es lo que simplifica la forma de resolver los problemas de la existencia del bien para que exista el bien. Por ende, la calidad de la vida válida, la forma de la vida buena, la forma de la vida que existe con la aplicación, por la aplicación, mediante la aplicación, con la aplicación de los derechos y deberes. Por eso hay que conocer los derechos y deberes y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica y así existe la relación jurídica válida y por ende, cuando en la relación jurídica existe inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida, buena, en relación con la cual existe el bien, bienestar, a la medida de cómo existe la relación jurídica. Por eso en Jurídica aclaramos cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Y antes de irme, aclaro que otra cosa es lo que no es el derecho y se considere que sea una norma, pero no lo sea
porque sea algo precisamente no armónico con la forma de los derechos y deberes, que no es parte de los derechos y deberes, que no es compatible con los derechos y deberes, y se pretenda que ellos se apliquen. En ese caso sí existe la complejidad innecesaria porque eso es algo malo, algo existente con base en la culpa, es decir, con base en la inaplicación de los derechos y deberes y por ende algo que hace que no se puedan aplicar y permite que no se apliquen, que no exista la aplicación de los derechos y deberes. Esa sí es una complejidad innecesaria. Muchas gracias de nuevo, que estén muy bien. Un fraternal saludo. Ah, bueno, y algo igualmente que debo decirles antes de ir, y hay que tener en cuenta que el derecho evoluciona, entonces la idea es que se vayan logrando formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, y por eso la idea es que la inteligencia artificial solo debe existir, es decir, el deber ser jurídico y propiamente el derecho, se basa en que la inteligencia artificial solo debe existir cuando es una forma válida, es decir, una forma que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende, cuando es una forma mediante la cual se logra aplicar los derechos y deberes, por ende, de una forma cada vez más simple. Entonces, se trata de ello, de que este producto, este objeto, sea una forma de optimizar la forma de la existencia del bien para optimizar la forma de la existencia del bien, la forma de lograr que exista el bien en lo relacionado con la humanidad a la medida de cada relación jurídica. Y por eso la inteligencia artificial solo debe existir cuando existe de una forma válida, buena, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la aplicación, por ende, por parte de cada quien de los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, y a la vez cada interacción frente a la inteligencia artificial que existe, que ya existe, de una forma buena, que es que sea un producto válido, debe existir de una forma válida para que así exista la inteligencia artificial válida, porque tanto su creación como su interacción, como la interacción frente a este producto, frente a ella, existen de una forma válida. Y así existe la inteligencia artificial válida. Y ello solo existe, y ello existe, esto existe, cuando existe la relación jurídica válida, es decir, la relación jurídica que existe, existente, con la aplicación, con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por ende la inteligencia artificial válida existe en la relación jurídica válida, es la que existe en la relación jurídica válida, dentro de la relación jurídica válida, en relación con la relación jurídica válida. Y por eso es determinante que cada quien conozca en general los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y por ende cómo aplican los derechos y deberes, y que a la medida de cada relación jurídica donde cada quien exista y existe inteligencia artificial, es determinante que, para que esto quede claro, cada quien conozca cómo le aplican, cómo le van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica, la relación jurídica donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial. Y propiamente lo determinante es que cada quien logre de alguna forma aplicar los derechos y deberes, por ende con base en la forma en la cual los deba aplicar, por ende con base en la forma en la cual le apliquen y cuando ello existe, cuando esto se logra, cuando ello se logra, existe la relación jurídica válida, es decir, la inteligencia artificial válida, o propiamente existe la relación jurídica válida y por ende la relación jurídica válida que incluye inteligencia artificial por ende válida, es decir, existe la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida, es decir, existe el bien en la relación jurídica, en relación con la relación jurídica y por ende en relación con la inteligencia artificial existe el bienestar a la medida de cómo existe la relación jurídica y por ende a la medida de cómo existe la inteligencia artificial en lo relacionado con la inteligencia artificial. Entonces, para que este mensaje quede claro, el derecho es la forma del bien en relación con la humanidad. Otra cosa es que hayan visiones frente al derecho, visiones contrarias a lo definido en el derecho o propiamente incompatibles con la forma de los derechos y deberes y por ende con la forma del bien. Y por ende otra cosa es que existan elementos que se consideren justos y sean injustos al ser algo malo. Entonces, el bien en relación con la humanidad es algo claro, porque los derechos y deberes son claros, hay es que conocerlos y son exactos, existen de una forma exacta y por ende comprobable y por ende aplicable a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde existe inteligencia artificial y por ende cuando se van aplicando los derechos y deberes,
a la medida de la relación jurídica, es decir, a lo largo de la relación jurídica, es decir, en las partes y el todo de la relación jurídica, en la relación jurídica, esto significa que se van creando las pruebas de ello, es decir, a la vez van existiendo, se van logrando, por ende se van logrando las pruebas de ello, las pruebas de la aplicación de los derechos y deberes y por ende la prueba del cumplimiento del derecho en la relación jurídica y por ende si alguien conoce la relación jurídica y propiamente si con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a alguien que desee conocer si en la relación jurídica ha existido el cumplimiento del derecho y por ende lo debe y puede hacer porque precisamente los derechos y deberes aplican frente a ese alguien de una forma en la cual debe y puede hacer ello. Si propiamente hace ese conocimiento, conoce ello, con base en la forma en la cual le vayan aplicando y propiamente apliquen, es decir, con base en la forma en la cual le van aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes, a la medida de cómo existe la relación jurídica relacionada con ello, es decir, la relación jurídica del conocimiento del cumplimiento del derecho en la relación jurídica, en dicha relación jurídica, en la relación jurídica donde ha existido inteligencia artificial y existió el cumplimiento del derecho, será claro para esa persona, es decir, esa persona conocerá, podrá conocer, es decir, dicha persona, la persona, esa persona deberá y por ende podrá conocer, es decir, tendrá claro el cumplimiento del derecho, conocerá la forma en la cual se ha cumplido con el derecho, la forma en la cual de alguna forma se cumplió con el derecho, la forma en la cual existió, ha existido, existe el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica y por ende conocerá la forma del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, es decir, conoce la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma en la cual se lograron aplicar los derechos y deberes, la forma en la cual existió, existe, ha existido la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y por ende conoce la forma del bien en relación con ello. Entonces, el derecho es necesario y por ende es útil y por ende es la solución para que exista el bien en este tema en relación con la inteligencia artificial. Y de hecho, cuando la inteligencia artificial no existe con base en ello, existe el mal y por ende la consecuencia de ello es de alta complejidad en cuanto a la nocividad, es decir, a la existencia del mal que existe en relación con ello, según cómo exista ello, es decir, un incumplimiento del derecho en una relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Por eso reitero, lo diligente, lo válido, lo inteligente es conocer y aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial para que sea una forma buena y por ende para que exista el bien en relación con ello y por ende para que sea una forma de lograr de una forma más simple el bien en relación con la humanidad a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Por eso los invito de nuevo a nuestro sitio web que es www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, para que conozcan nuestros servicios. Y finalmente, hay que aclarar que lo único bueno es que cada quien, desde el inicio hasta el desarrollo y fin de la relación jurídica, aplique los derechos y deberes, porque no se trata perdón, porque no se trata de lo medio válido o medio inválido, o sea, no es que se medio cumpla o medio cumpla con el derecho, no es que se medio cumpla o medio incumpla propiamente con el derecho, no es que se medio cumpla de una parte con el derecho en algo, en una de las partes de la relación jurídica y se medio cumpla con el derecho en otra parte. Es decir, propiamente, no es que se medio cumpla con el derecho o medio incumpla con el derecho. Se cumple o no se cumple con el derecho, se aplican o inaplican los derechos y deberes, existe el bien o existe el mal. En la relación jurídica, en este caso en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, es decir, existe la inteligencia artificial buena, válida o mala, inválida. Por eso lo inteligente es lograr, por ende, de alguna forma, que de alguna forma exista validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes
a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial, donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial, es decir, lo diligente, pues aplica los derechos y deberes en cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y por eso conocer un derecho o un deber, conocer los derechos y deberes, no significa conocer una de sus partes, a una de sus partes, significa conocer a sus partes y su todo. Por eso, según el caso, esto hay que aclararlo, investigarlo y enseñarlo, tenerlo claro, conocerlo, para por ende poderlo aplicar. Por eso es fundamental, necesario, de alto valor, relevante, útil, esencial, de alto impacto lo que hacemos en jurídica. De nuevo, muchas gracias, que estén muy bien y les reitero un fraternal saludo.